Buen día. Nosotros somos el grupo 4 y le venimos a presentar el modo de producción mercantilista. Nuestro grupo está conformado por Neomar Rojo, Gabriela Briceño, Valeria Toro, Diana Villarreal, Gabriela Gil, José González y mi persona, Luis Duque. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo es un sistema político y económico basado en la idea de que los países son más ricos y más prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. El mercantilismo reforzó la idea de la acumulación de la riqueza como el reflejo del poder. Ahora hablemos del origen. Este tuvo su origen a principios de la Edad Moderna, en el siglo XVI. Esto sucede en Europa, concretamente en países como Francia e Inglaterra, tras sustituir al feudalismo. Además, tuvo su máxima expresión en Francia en el siglo XVI, bajo el mandato de Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV. El mercantilismo comienza a desaparecer a fines del siglo XVIII con el surgimiento de nuevas teorías económicas que tenían un carácter más liberal y se enfocaban en aprovechar las ventajas del comercio como el capitalismo y el liberalismo económico. Ahora bien, ¿cómo funcionaba el modo de producción mercantilista? Algunas de las medidas más importantes que se aplicaron para lograr el objetivo del mercantilismo fueron la prohibición de la exportación de metales preciosos, el control de la moneda local, impuestos y restricciones a los importadores, control de recursos naturales, subsidios y beneficios y facilidades a los productores locales, principalmente al sector agrario e industrial. También fomentar el crecimiento de la población trabajadora, tender una mano de obra barata para ayudar al país a ser más competitivo a nivel internacional y privilegios fiscales a las exportaciones y a la producción local. Características del mercantilismo. El mercantilismo se basa principalmente de tres características. La acumulación de riqueza. Esto es esencial para el desarrollo económico de un país. A mayor riqueza, mayor prosperidad y mayor poder político. El Estado tiene el rol de ejercer cualquier mecanismo que tenga a su disposición para la acumulación de riquezas, bien sea controles, restricciones, subsidios, etc. Esta intervención tendrá un carácter proteccionista, ya que así incentivando la producción local, los protege contra la competencia del comercio exterior. El comercio a nivel global es inalterable, ya que para que ayude a la acumulación de riqueza se tienen que controlar los flujos de entrada y de salida, para que se mantenga una balanza de pagos positiva. Exportaciones superan a las importaciones. El mercantilismo lo que buscaba hacer era conseguir riquezas de la manera en la que se pudiera. Entiéndase de riquezas, el oro y la plata que se pudieran tener a disposición. Ventajas y desventajas del mercantilismo. Una de las ventajas era que permitía tener el control bajo el comercio exterior. Otra era que, en teoría, hacía que el mercantilismo fuera de una manera más fuerte, así protegiéndolo del exterior. Favorecía la acumulación del oro. Desventajas. El impulso sobre los monopolios y el control que ejerce el Estado sobre algunos productos llevaron a que se incrementaran los precios. Se promovía que la acumulación de riquezas a través de los metales preciosos. A través de la evidencia científica, se ha demostrado que esta idea ha sido errónea. En este sentido, proliferaron los piratas, ya que ellos eran los que saqueaban barcos y colonias para obtener instrumentos de mayor valor, aparte de que las colonias eran sobreexplotadas para la acumulación de riquezas. El mercantilismo dio origen a nuevas teorías económicas como el bullionismo, que promueve la acumulación de riquezas a través de metales preciosos. Se desarrolló durante los siglos XV y XVI, alcanzando su máximo esplendor en el siglo XVII.
Es conocido también como el mercantilismo español, ya que este fue el sistema utilizado en la monarquía hispánica en el antiguo régimen. Colbertismo. Promueve la industrialización de la economía como fuente de riqueza. Es llamado mercantilismo francés. El comercialismo. Promueve el comercio exterior como fuente de riqueza. Este fue conocido como el mercantilismo británico. Uno de los principales representantes del mercantilismo fueron Antonio Serra, Jean Bodin, Jean-Baptiste Colbert, que fue el que ideó el colbertismo. En Francia, el mercantilismo nace a principios del siglo XVI, poco tiempo después del reforzamiento de la monarquía. En 1539, un real decreto prohíbe la importación de ciertas mercancías textiles. Al año siguiente se imponen restricciones a la exportación de oro y se multiplican las medidas proteccionistas a lo largo del siglo. Se designa colbertismo al mercantilismo de Francia por Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas durante 22 años. Fue el principal impulsor de las ideas mercantilistas en Francia. Con Colbert, el gobierno francés eliminó los obstáculos al comercio al reducir las tasas aduaneras interiores y al construir una importante red de carreteras y canales. Las políticas desarrolladas por él resultaron muy eficaces y permitieron que la industria francesa creciera considerablemente, y esto convirtió a Francia en una de las mayores potencias europeas, aunque no al nivel de Inglaterra y Holanda. También es característico del colbertismo emprender una decidida política de creaciones de manufactureras reales que fabricaban productos estratégicos o de lujo. Esto fue una estimulación, ya que luego se vieron creación de manufactureras similares en los demás países europeos. Continuando, hablamos de Inglaterra. En Inglaterra, el mercantilismo alcanza su apogeo durante el periodo llamado del Long Parliament, de 1640 a 1660. El control del gobierno sobre la economía doméstica era menor que en el resto de Europa, debido a la tradición del Common Law. Los monopolios controlados por el Estado se habían extendido, especialmente antes de la Primera Revolución Inglesa. Se pusieron en marcha medidas destinadas a favorecer la exportación y penalizar la importación. Se instauraron tasas aduaneras sobre las importaciones y subvenciones a la exportación. Se prohibió la exportación de algunas materias primas. Las actas de navegación prohibían a los comerciantes extranjeros hacer comercio interior en Inglaterra. Inglaterra aumentó el número de colonias y se instauraron reglas para autorizar a producir solo materias primas y a comerciar únicamente en el territorio. Esto condujo a progresivas tensiones con los habitantes de esas colonias y fue una de las principales causas de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Estas políticas contribuyeron en gran medida a que Inglaterra se convirtiera en la mayor potencia comercial del mundo y una potencia económica internacional. La revolución de los precios que afectó a toda Europa desde el siglo XVI tuvo su origen en un cargamento que llegaba a España proveniente de Indias, con lo que la reflexión sobre sus causas y posibles soluciones produjo el primer pensamiento económico digno de tal nombre. Durante la crisis económica que afectó a España en el siglo XVII, se pusieron en marcha muchas políticas económicas sin demasiada coherencia, incluyendo alteraciones monetarias y fiscales que, más que remediar, contribuyeron a su profundización. En el siglo XVIII, en el reinado de Fernando VII, las medidas fueron muy ambiciosas, pero no aplicadas con decisión. Al final del siglo XVIII es el ascenso de políticos con ideas económicas más cercanas a la fisiocracia y el liberalismo económico, destacando el proyecto de ley agraria y la liberalización del comercio americano, que tampoco consiguieron un desarrollo eficaz ya en la crisis del antiguo régimen. En América Latina fue un sistema económico colonial basado en la explotación de recursos naturales y el monopolio comercial de España y Portugal entre los siglos XVI y XVIII. La región se integró como una economía periférica que abastecía de materias primas
a Europa a cambio de productos manufacturados, consolidando así una dependencia estructural. En el siglo XX, con la expansión del neoliberalismo, se intensificó la mercantilización de bienes y servicios esenciales como salud, educación y vivienda, favoreciendo la privatización y debilitando el papel del Estado. Esto ha generado desplazamientos de comunidades rurales y el crecimiento del turismo como mecanismo de consumo cultural. Desde la teoría de la dependencia se sostiene que América Latina sigue atrapada en relaciones de subordinación con los países más desarrollados. Así, la región ha transitado de una economía mercantilista colonial a una neoliberal mercantilizada, perpetuando estas desigualdades históricas. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monte Ávila, Rafael Ávila, opina que Venezuela siempre ha sido más mercantilista y socialista que capitalista. Las razones del profesor se basan en que las típicas prácticas mercantilistas han sido y son implementadas en el país. En Venezuela, el mercantilismo siempre ha estado presente. Siempre han existido gobiernos que expropien de manera productiva o no, intervengan en la actividad económica de las personas y en el control de la moneda. Pero específicamente el gobierno más mercantilista de nuestros tiempos ha sido el gobierno de Hugo Chávez, o mejor conocido como el expropiador. A pesar de tener muchas características del mercantilismo, si vemos a fondo podemos darnos cuenta de que por más que devaluaran la moneda y limitaran las importaciones, tampoco hay exportación. Es decir, se supone que si se devalúa la moneda se exporta más y mientras haya más exportación debería haber menos importación. Con esto se protege a la industria nacional y se obtienen ganancias por los altos impuestos a las importaciones. En conclusión, se pudiera pensar que Venezuela es un país mercantilista de corte socialista. Doctrinas económicas. El mercantilismo en sí no puede ser considerada como una teoría unificada de la economía. En realidad, no hubo escritores mercantilistas que presentasen un esquema general de lo que sería una economía ideal, tal y como Adam Smith haría más adelante para la economía clásica. Hasta cierto punto, la doctrina mercantilista en sí misma hacía imposible que existiese una teoría general económica. El mercantilismo es una doctrina económica que se basó en la idea de que la riqueza de un país se medía por la cantidad de metales preciosos que poseía. Esta doctrina fue predominante en Europa entre los siglos XVI y XVIII. El mercantilismo es, por tanto, una doctrina o política económica que aparece un periodo intervencionista y describe un credo económico que prevaleció en la época de nacimiento del capitalismo antes de la Revolución Industrial. Crítica del mercantilismo. Un buen número de estudiosos habían señalado ya algunos errores importantes en las teorías mercantilistas bastante antes que Adam Smith pudiera desarrollar una ideología que pudiera sustituirlo completamente. Hubo críticos como Dudley North, John Locke o David Hume que atacaron los fundamentos del mercantilismo y a lo largo del siglo XVIII fueron perdiendo el favor que había tenido. Los mercantilistas eran incapaces de entender nociones como la ventaja comparativa, aunque esta idea solo llegó a ser entendida por David Ricardo en 1817. Y los beneficios del comercio. Un ejemplo era Portugal era productor mucho más eficiente de vino que Inglaterra, mientras que en Inglaterra era relativamente más barata la producción de textil. Por lo tanto, si Portugal se especializaba en vino e Inglaterra en textiles, ambos estados saldrían beneficiados si comerciaban. Bueno, desde mi punto de tratar es producción de mercantil simple. Esta se refiere a la creación de bienes y servicios en las cuales ofrecen en los mercados para obtener un beneficio económico. Tipos. Producción de bienes. Es la creación de los productos físicos como los alimentos, la ropa, la tecnología. Producción de servicios. Es el ofrecimiento de las actividades que satisfacen las necesidades como la educación, la salud, entre otros. En esta también vamos a encontrar el proceso de producción que son los recursos, es decir, cuáles son los recursos para una empresa, los humanos, la
el material y el capital. Los humanos son los trabajadores, ¿verdad? Los que trabajan en esa empresa. El material depende de lo que la empresa se trate en hacer. Por ejemplo, si la empresa se trata en hacer camisas, pues ya se sabe que los materiales son la tela, la aguja, el hilo, entre otros. La transformación es de cómo esos recursos pasan a ser bienes o servicios. Y el impacto económico se encarga de analizar los productos mercantiles en lo que afectan en el crecimiento del mercado o también en el trabajo en la sociedad. También vamos a ver la economía marxista, que esta se basa en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, centrados en la crítica del capitalismo y en las relaciones de la producción. Esta también se basa en cómo se forma la producción de bienes y servicios. Marx argumenta que la historia de la humanidad son luchas de clase. Hay clases dominantes como la burguesía y hay otras clases oprimidas como las proletariado. Las ideas mercantilistas surgieron en Europa en el siglo XVI y XVIII. Se asentaron en la idea de que la riqueza de una nación se medía por la cantidad de metales preciosos que poseían, como el oro y la plata. Algunas ideas fueron acumulación de metales preciosos, balance económico favorable, intervención estatal, colonialismo, desarrollo de la industria nacional, etc. Estos fueron fundamentales para el desarrollo inicial del capitalismo. Mercantilismo como proceso económico. El mercantilismo como proceso económico se puede entender como un conjunto de prácticas o políticas que prevalecieron en Europa desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, durante el cual las naciones buscaban maximizar su riqueza y su poder a través del control del comercio y acumulación de materiales preciosos. 4 eventos importantes en la historia del mercantilismo. Expansión y descubrimientos europeos en el siglo XV. En 1492 y las exploraciones portuguesas en África y Asia introdujeron un periodo de crecimiento comercial extraordinario por parte de las naciones europeas. España y Portugal acumularon una riqueza significativa de la minería de oro, alimentando la creencia mercantilista de que la riqueza de un país se basa en acaparar metales preciosos. Monopolio comercial y empresas comerciales, siglo XVI. Las naciones europeas establecieron firmas comerciales dominantes bajo el control estatal, ejemplificadas por la Compañía Británica de las Indias Orientales y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Estas corporaciones gobernaron las rutas de comercio, aprovecharon los activos coloniales de la riqueza, garantizando así la transferencia de sus patrias, favoreciendo las regalías y la nobleza, generando en sí un monopolio comercial. La transición al capitalismo industrial, siglo XVIII. Con la revolución industrial, el mercantilismo comenzó a perder mucha fuerza. La producción industrial, la ampliación del comercio liberal y los conceptos económicos contemporáneos de académicos como Adam Smith, el cual se opuso al mercantilismo en una publicación de su investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, en 1776, simplificaron el progreso del capital moderno en el concepto del almacenamiento de los metales valiosos que no se priorizó en absoluto. Este objetivo no le dio la importancia a la producción en masa, que no era un factor en considerar en edades anteriores. En lugar de oro y plata y tierras de división del trabajo, las nuevas industrias manufactureras y la innovación tecnológica aumentarían la productividad y la producción. Siglo XVII. Bajo el mando proteccionistas, los estados recaudaron aranceles sustanciales en los bienes importados y lo promovieron en la producción nacional. Esto dio como resultado disputas fiscales y choques mercantilistas entre los poderes como Inglaterra, Francia y España. El claro ejemplo de tales acciones se ve en la Guerra Holandesa del siglo XVII, donde Inglaterra tenía como objetivo disminuir la influencia comercial de los Países Bajos a las demás potencias mundiales de la época.
El sistema comercialista de creación fue fundamental en el inicio de la economía internacional prevaleciente. A pesar de que no es un sistema económico hoy en día, el comercio internacional unificó la presencia del gobierno en la economía y fundó los principios capitalistas. Su enfoque en la recolección de riquezas resultó en disputa entre varios países, pero también en avances significativos, como lo es el liberalismo.